Hola a todos mis queridos seguidores. Qué alegría tenerlos de vuelta en nuestro espacio. Espero que estén súper bien hoy. Si eres nuevo por aquí, bienvenido. Me encanta que hayas decidido pasar por nuestro canal. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que, bueno, para serles sinceros, es un poquito complicado y muy personal. Vamos a hablar de miedos, de esos que se nos meten hasta el alma y nos roban la paz. Y específicamente vamos a desentrañar un poco la confesión que ha dejado a muchos de ustedes con la boca abierta, la peor pesadilla de Demet. Imaginen, ¿cuál podría ser el terror más profundo de alguien que parece tenerlo todo? Pues hoy vamos a explorar eso y les aseguro que tiene que ver con algo que quizás muchos de nosotros hemos sentido alguna vez. Así que si quieren saber qué es lo que realmente atormenta a Demet y entender un poco más sobre estas emociones tan humanas, quédense conmigo. Y antes de empezar, ya saben, si aún no lo han hecho, les invito de todo corazón a que le den ese botoncito rojo de suscribirse y activen la campanita para que no se pierdan nada de lo que compartimos por aquí. Ahora sí, prepárense porque esto se pone interesante. Vamos a entrar de lleno en el corazón del asunto, ¿verdad? Hablamos de Demet, una figura que admiramos por su fuerza, su carisma, su aparente seguridad. Pero detrás de esa fachada, todos tenemos nuestras vulnerabilidades, nuestros rincones oscuros. Y la pesadilla que ha confesado Demet, esa que la perturba profundamente, es la idea de ver a Khan con otra persona. ¡Guau! Piénsenlo. No es solo una escena incómoda, no es un simple celo pasajero. Es un miedo que, para ella, parece paralizante. Y lo primero que me viene a la mente es ¿por qué? ¿Qué hay detrás de esa reacción tan intensa? Porque, seamos honestos, la idea de la pareja de uno con alguien más es un tema que, en mayor o menor medida, puede generar incomodidad. Pero cuando hablamos de una peor pesadilla, estamos hablando de un nivel de angustia que va mucho más allá. Creo que lo que Demet está expresando, y que resuena tanto con muchos de nosotros, es el miedo a la pérdida. No solo a perder a Khan como pareja, sino a perder el lugar que ocupa en su vida, el amor que comparten, la conexión que han construido. Es el miedo a ser reemplazada, a que esa persona que amas, que consideras tu refugio, encuentre consuelo, felicidad o incluso amor en los brazos de otra persona. Y eso, amigos míos, es un dolor profundo, un golpe directo a la autoestima, a la sensación de ser amado y deseado. Podríamos desglosarlo un poco más. Cuando alguien confiesa algo así, es porque esa persona, Khan, representa algo fundamental para Demet. No es solo un novio, un amante. Probablemente es su confidente, su apoyo incondicional, la persona que la hace sentir vista, comprendida, valorada. Es esa pieza que encaja perfectamente en el rompecabezas de su vida. Y la idea de que esa pieza pueda ser tomada por alguien más, de que esa conexión pueda ser replicada o incluso superada por otra persona, es aterradora. Es como si el cimiento de su mundo se tambaleara. Pensemos en las implicaciones emocionales. Para Demet, ver a Khan con otra persona no sería solo un acto visual, sino una confirmación de lo que teme, que su amor no es único, que su conexión no es irreemplazable. Es el miedo a la insignificancia, a la indiferencia. Y es que en el fondo, todos anhelamos sentirnos especiales para la persona que amamos, ¿verdad? Queremos ser esa persona a la que acuden en los buenos y malos momentos, la que saca una sonrisa, la que calma las tormentas. Y la posibilidad de que alguien más ocupe ese lugar es, sin duda, una pesadilla. Ahora, es importante también entender que este tipo de miedos no siempre son racionales. A veces, las experiencias pasadas nos marcan. Quizás Demet ha vivido decepciones amorosas anteriores donde sintió esa traición, esa pérdida, esa sensación de ser dejada de lado. Esas heridas pueden dejar cicatrices profundas que nos hacen ser más vulnerables ante situaciones similares. Y esta confesión de Demet podría ser un reflejo de esas experiencias previas, un mecanismo de defensa que se activa ante la mínima señal de peligro. Además, en el contexto de lo que vemos en pantalla, en esas series o películas que tanto nos apasionan, a menudo se magnifican las emociones. Las historias se construyen sobre los conflictos, sobre los miedos, sobre las pasiones. Y es probable que la situación actual de Demet y Khan, con sus altibajos, sus pruebas y tribulaciones, haga que estos miedos se intensifiquen. Los guionistas saben cómo jugar con nuestras emociones, ¿verdad? Y si Demet tiene un temor tan profundo, es un motor de drama y tensión fantástico para la historia. Pero más allá de la ficción,
lo que Demet nos enseña con esta confesión es algo muy valioso sobre la naturaleza humana. Nos recuerda que por muy fuertes, exitosas o seguras que parezcan las personas, todos cargamos con nuestros propios fantasmas. Y estos estos miedos profundos influyen en nuestras relaciones, en nuestras decisiones, en nuestra forma de amar. ¿Han sentido alguna vez ese nudo en el estómago al pensar que la persona que aman podría estar interesada en alguien más? Ese pensamiento intrusivo que les susurra al oído que no son suficientes, que alguien más podría ser mejor. Si la respuesta es sí, entonces pueden entender a Demet. No es debilidad, es vulnerabilidad. Es la honestidad de admitir que en el amor, la seguridad es un bien preciado y frágil. Y aquí es donde entra la parte intrigante. ¿Cómo manejamos nosotros esos miedos? ¿Qué hacemos cuando esa pesadilla se asoma en el horizonte? Demet, al confesarlo, está dando el primer paso, reconocerlo. Y eso, para muchos, es lo más difícil. Porque admitir un miedo tan profundo puede sentirse como abrir una puerta a la vulnerabilidad, y a veces, esa vulnerabilidad da más miedo que la propia pesadilla. Pero la clave, creo yo, está en cómo abordamos estos miedos, tanto individualmente como en pareja. Si Demet y Can logran comunicarse abiertamente sobre esto, si él entiende la profundidad de su miedo y trabaja para reafirmar su amor y compromiso, entonces esta confesión puede ser un punto de inflexión positivo para su relación. La comunicación honesta, la empatía y el esfuerzo mutuo son las herramientas más poderosas contra cualquier pesadilla, ¿no creen? Imaginen la escena. Demet, con el corazón en un puño, le dice a Can: tengo miedo. Tengo miedo de perderte. Tengo miedo de verte con alguien más. Y Can, en lugar de restarle importancia o sentirse ofendido, la abraza, la escucha, le dice que es la única para él, que la ama profundamente. Esa es la clase de respuesta que transforma una pesadilla en una oportunidad para fortalecer el vínculo. Y para nosotros, los espectadores, al escuchar esto, también podemos reflexionar sobre nuestras propias relaciones. ¿Estamos siendo honestos con nuestras parejas sobre nuestros miedos? ¿Estamos creando un espacio seguro donde la vulnerabilidad sea aceptada y comprendida? Porque al final del día el amor no solo se trata de los momentos felices y románticos, sino también de enfrentar juntos los miedos y las inseguridades. Esta confesión de Demet, aunque parezca enfocada en una persona específica, nos habla de un miedo universal, el miedo a no ser suficiente, a ser abandonado, a la soledad. Y es precisamente esa universalidad lo que hace que su declaración sea tan impactante y, a la vez, tan relatable. Nos conecta con nuestra propia humanidad, con nuestras propias luchas internas. Y piensen en la fuerza que se necesita para verbalizar algo tan íntimo. No es fácil exponerse de esa manera. Es un acto de valentía. Y al hacerlo, Demet no solo nos comparte su pesadilla, sino que también nos inspira a ser más honestos con nosotros mismos y con quienes nos rodean. Nos anima a enfrentar nuestros propios miedos, en lugar de dejarnos consumir por ellos. Así que, en resumen, la peor pesadilla de Demet, ver a Can con otra persona, es una manifestación profunda de su miedo a la pérdida, a ser reemplazada y a la falta de valor. Es un miedo que, aunque parezca específico de su situación, toca las fibras más sensibles de nuestras propias experiencias amorosas. Nos recuerda que la vulnerabilidad es parte del amor y que la comunicación honesta y el apoyo mutuo son fundamentales para superar nuestras inseguridades. Esta confesión, más allá del drama, es una invitación a la reflexión sobre nuestras propias vidas y relaciones. Pero profundicemos un poco más. El miedo a ser reemplazado es una faceta del miedo a la insuficiencia. Es la preocupación de que no seamos suficientes para mantener el afecto y la atención de nuestra pareja. Esto puede manifestarse de muchas maneras. Quizás Demet siente que hay aspectos de sí misma que no son tan atractivos o interesantes como los de otras personas. Podría ser una inseguridad latente sobre su atractivo físico, su inteligencia, su sentido del humor, o incluso su capacidad para hacer feliz a Can. En el fondo, esta pesadilla nos habla de la fragilidad de la autovaloración en el contexto de una relación íntima. Cuando depositamos gran parte de nuestra felicidad y sentido de valía en la otra persona, su posible interés en alguien más se convierte en una amenaza directa a nuestra propia identidad y seguridad. Es como si la validación externa se volviera esencial, y la pérdida de esa validación significara una caída catastrófica. Además, es importante considerar la naturaleza de las relaciones humanas.
Las relaciones, por su propia dinámica, implican interacciones con otras personas. En la vida cotidiana nos encontramos con amigos, colegas, conocidos, y es natural que surjan conexiones y afinidades. Para alguien con un miedo profundo a ser reemplazado, cada interacción de la pareja con una persona del sexo opuesto puede ser interpretada como una amenaza potencial. La mente, en su afán por protegernos, puede comenzar a construir escenarios hipotéticos, a buscar señales sutiles de desinterés o atracción hacia otros. Este ciclo de pensamiento ansioso puede ser agotador y, a la larga, perjudicial para la relación, creando un ambiente de desconfianza y recelo que dista mucho de la intimidad y la seguridad que se buscan. Aquí es donde entra en juego la importancia de la autoconciencia y el trabajo personal. Aunque el miedo a ser reemplazado sea legítimo y comprensible, la forma en que lo gestionamos marca la diferencia. Si Demet puede identificar las raíces de su inseguridad, si puede trabajar en fortalecer su propia autoestima independientemente de Can, tendrá herramientas más sólidas para enfrentar sus miedos. Esto podría implicar terapia, actividades que la hagan sentirse realizada, o simplemente recordarse a sí misma sus propias fortalezas y valías. Y volviendo a la dinámica de pareja, la comunicación es la piedra angular. Si Demet se siente cómoda y segura para expresar estos miedos a Can, y si Can responde con empatía y reafirmación, se crea un espacio de confianza mutua. Can puede demostrarle a Demet que sus miedos son infundados, no a través de la negación, sino a través de acciones consistentes de amor, respeto y compromiso. Esto puede incluir gestos de afecto, tiempo de calidad dedicado a ella, y palabras que validen su importancia en su vida. Sin embargo, no podemos obviar el papel de la ficción y la narrativa en la amplificación de estas emociones. Las series y películas a menudo se nutren del conflicto y el drama. Un miedo tan visceral como el de Demet es un excelente motor para la trama. Permite explorar las complejidades de las relaciones, poner a prueba la fortaleza del amor y generar momentos de alta tensión. Los guionistas saben que estas vulnerabilidades conectan con el público porque muchos de nosotros hemos experimentado, en alguna medida, miedos similares. Esta confesión de Demet, por lo tanto, trasciende la anécdota personal. Se convierte en un espejo de nuestras propias luchas internas. Nos invita a reflexionar sobre qué nos hace sentir seguros en nuestras relaciones, qué miedos nos paralizan, y cómo podemos cultivar una mayor fortaleza interior y una comunicación más abierta. Es un recordatorio de que el amor no es un estado estático de seguridad absoluta, sino un proceso dinámico que requiere esfuerzo, comprensión y crecimiento mutuo. Enfrentar nuestras peores pesadillas, incluso las de naturaleza emocional, es un acto de valentía que, con el apoyo adecuado, puede llevarnos a un lugar de mayor conexión y autenticidad. Esta vulnerabilidad expuesta por Demet también resalta la importancia de la empatía en nuestras interacciones. Cuando alguien comparte un miedo tan profundo, la reacción instintiva de restarle importancia o criticarla puede ser devastadora. En cambio, un acto de comprensión, un intento de ponerse en su lugar, puede ser un bálsamo sanador. En última instancia, la pesadilla de Demet es un tema universal disfrazado de una situación específica. Es el temor a la soledad, a ser insignificante, a que nuestro valor sea cuestionado. Es el anhelo profundo de ser amado, deseado y, sobre todo, elegido. Y al compartir esta confesión, Demet nos regala una oportunidad para mirarnos a nosotros mismos con mayor honestidad y compasión. Con esto, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero de verdad que hayan disfrutado de esta conversación y que les haya parecido tan interesante y reveladora como a mí. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre la confesión de Demet. ¿Han sentido algo parecido? ¿Cómo manejan ustedes sus miedos en las relaciones? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y dialogar con todos ustedes. Y si este vídeo les gustó y les aportó algo, por favor, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para que sigamos creciendo juntos. Muchísimas gracias por acompañarme hoy, ha sido un placer enorme. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho.